Jesús atravesó el mar de Galilea. Las tinieblas quisieron detenerlo, pero él llevó luz y libertad a tierra de desolación. Esta es la historia del endemoniado gadareno. Jesús dejó la orilla. Las multitudes le seguían y lo apretaban, pero él subió a la barca y sus discípulos con él. Y había también otras barcas alrededor. Mientras navegaban hacia la otra orilla del mar de Galilea, la calma del atardecer se transformó en oscuridad. El viento comenzó a rugir y las olas golpeaban con furia la embarcación. El mar se levantó como un enemigo que quisiera tragarlos. Jesús, sin embargo, dormía en la popa, recostado sobre su cabezal. Decían sus discípulos: «Señor, sálvanos que perecemos. ¿No tienes cuidado que nos hundimos?» Y Jesús, firme y solemne, le dijo a los vientos: «Calla, enmudece». Y al instante se hizo gran bonanza. El viento se detuvo y las olas se calmaron, y una paz solemne cubrió el mar. Los discípulos se miraban unos a otros con temor y decían: «¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen?». Apenas llegaron a la región de los Gadarenos en la Decápolis, tierra de gentiles, Jesús puso un pie en tierra y de entre los sepulcros surgieron gritos aterradores. 2 hombres endemoniados habían sentido la presencia del Hijo de Dios en aquella tierra. Jesús y sus discípulos caminaban alejándose de la orilla mientras hablaban de las cosas que harían, las maravillas que harían en esa región. Cuando de pronto a lo lejos ven salir de los sepulcros a 2 hombres endemoniados y cubiertos de heridas con cadenas colgando de sus manos y sus pies. Salieron de los sepulcros, corrían hacia él aterrorizados. Eran tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Muchas veces les habían encadenado, pero rompían las cadenas. Al ver a Jesús, se postraron ante él y clamaron: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Te rogamos, no nos envíes al abismo». Jesús firme les pregunta: «¿Cómo te llamas?». Y le responden: «Me llamo Legión, porque somos muchos». A lo lejos, en la ladera, yacía una gran manada de cerdos, y los demonios le rogaron: «Si nos echas fuera, permítenos entrar en los cerdos». Jesús, reprendiendo los espíritus, los expulsa de ellos, y saliendo de estos hombres van hacia los cerdos que pasían a lo lejos. De repente, toda la manada, enloquecida, se precipitó por el despeñadero y se ahogó en el lago. El estruendo fue tal que los que cuidaban los cerdos huyeron despavoridos y corrieron a contar en los campos y en la ciudad lo que había sucedido. Los hombres que habían estado atormentados quedaron confundidos, libres por primera vez en muchos años. Uno de ellos no quiso seguir escuchando y se marchó. Le dio la espalda a Jesús. Pero el otro quedó de rodillas a los pies de Jesús. Los discípulos y el Señor lo tomaron y le explicaron lo que pasaba. El Señor y los discípulos le tomaron, lavaron sus inmundicias, quitaron sus cadenas de sus brazos y pies y le vistieron. Ya en su cabal juicio, el Señor le explicaba todo lo referente al reino de Dios. Y él estaba muy contento, estaba feliz y agradecido. Y se sentó a los pies del Maestro a escuchar todas las cosas que el Señor tenía que enseñarle. El Señor le explicaba el reino de los cielos, le explicaba quién era Él. Pero de lo lejos venían las multitudes que estaban enfurecidas por las grandes pérdidas económicas que el Señor había causado en la región. Y le pedían que se fuera
de ese sitio. El Señor no se negó a la petición. Se levantó y caminó hacia la barca. El discípulo le siguió y le rogaba que él quería ir con él. Pero el Señor tenía mejores planes para él y le dijo: no, ve y cuenta todas las cosas que Dios ha hecho por ti, en tu casa y en tu ciudad. Este discípulo, aunque triste, obedeció a su maestro, quien lo había tomado por discípulo y quien lo había enviado a predicar las buenas noticias del reino de los cielos en toda esta tierra. Y como lo dicen los evangelios, fue por toda la Decápolis a contar las maravillas que el Señor había hecho en su vida. Vemos a este hombre por los caminos. Y aunque esta historia queda corta en los evangelios, tenemos que imaginar que la Decápolis, una región constituida por 10 ciudades, de las cuales, según Plinio el Viejo, una de ellas es Damasco. Podemos imaginar a este señor, a este discípulo sin nombre al que yo llamo el endemoniado gadareno, al que todos conocemos por ese nombre, yendo a Damasco, a Gadara, a Gerasa y a Filadelfia incluso, llevando la salvación, el reino de los cielos. Una historia que no se nos cuenta, que queda corta en el evangelio o en los evangelios. También a Pela, aquella región donde los cristianos huyeron antes de la destrucción de Jerusalén y del templo. Vemos al Señor imaginándose a este hombre llevando las buenas noticias a tierras donde el Señor incluso no había ido, tan lejos como Damasco. Imaginemos a este hombre, porque dice el Señor al oír esto en Marcos 2:17, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido por justo, sino por pecadores. Es un regalo para mi Señor, una ofrenda para Dios. Este video espero que haya sido de tu agrado.